Dios nos bendiga, nuevamente estamos aquí en nuestro segmento de oración. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Verdad? Entonces, orando en todo tiempo. No importa qué tiempo sea. Tiempo bueno, tiempo malo. Dice que en todo tiempo. Y dice la palabra de Dios, orar sin cesar. En este año que inicia tenemos planes, tenemos metas. Esperamos que dentro de sus metas materiales, dentro de sus metas sociales, religiosas, sean metas espirituales. Miren, la oración es muy bonita, es hablar con Dios. Si usted se le hace gravoso, yo creo que a todos se nos cuesta trabajo orar. Es más fácil ver un programa de televisión, divertirnos, entretenernos en la computadora que buscar a Dios, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que oremos sin cesar. Entonces hay que obedecer a Dios, porque dice la palabra de Dios que el que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Y la voluntad del Padre es que oremos, que estemos en comunión con Él, que le alabemos, que le adoremos, porque Él es espíritu y es verdad, porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre y dice la palabra de Dios que Él nos hizo para alabanza de su nombre. En esta oración, en este día, nuestra oración será el tema orar por la paz mundial. Sabemos que es difícil estar en paz. Jesús dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y es tan hermoso sentir la paz de Dios, porque cuando no tenemos la paz de Dios estamos inquietos, ansiosos, angustiados, desesperados. Pero si creemos que Dios es el que está con nosotros y que Jesús nos va a dar esa paz en nuestro corazón, dice la palabra de Dios que mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Entonces tenemos que tener fe en Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Efesios, cuando está hablando de la armadura de Dios, dice sobre todo ponte el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos del enemigo, los dardos del maligno. Tenemos que tener fe. Esas dos palabritas tan pequeñas pero tan difíciles de practicar, ¿verdad? Porque los humanos vemos por vista, por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestros oídos oyen. Si dicen va a haber mal tiempo, todo el mundo sí va a haber porque oímos, pero si no sabemos qué es lo que va a pasar. Si nosotros estamos trabajando, tenemos la certeza, la seguridad de que vamos a recibir un cheque. Eso es algo lógico. La fe sería que sin trabajar recibiéramos un dinerito, una ayuda financiera. Esa sería fe. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Tenemos que estar convencidos de esperar las promesas de Dios. ¿Y cómo las vamos a aceptar? ¿Cómo las vamos a recibir? ¿Cómo vamos a esperar en ellas? Leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos ilumine a toda la verdad, a toda justicia. Mire, las religiones, aquí la Biblia, el único que habla de la religión pura y sin mancha, la religión es esta, que ayudes a las viudas, a los huérfanos, es el apóstol Santiago, que fue el medio hermano de Jesús en la carne. Recuerden que la Virgen María tuvo a Jesús por medio del Espíritu Santo, que es el Salvador del mundo, y después ella siguió su vida marital con José y tuvieron 3 hijos más. La Biblia los menciona no levemente, no muy profundamente. Pero Santiago, el que escribe una epístola, él era medio hermano de Jesús y él habla acerca de la moral, de cómo conducirse el ser humano ante la sociedad. Pórtate bien, y él también es el que hace mucho énfasis en la lengua, que es un pequeño fuego que quema y destruye muchas cosas, ¿verdad? Más adelante
vamos a orar por eso, porque es muy importante que oremos. En las iglesias el diablo normalmente trabaja en chismes, murmuraciones. Por chismes y murmuraciones hay muchos hermanos que se han alejado de la iglesia de Dios. Miren, recuerden, la salvación es personal, usted y Dios. Entonces, donde quiera que usted esté, tiene que estar en comunión con Dios, con su Salvador. Olvídese de los chismes, olvídese que si aquel, y el otro. Olvídese, si usted está yendo a una iglesia, ore por ese chisme, por ese problema, porque en vez de predicar a Cristo, el diablo quiere que nos destruyamos unos a otros, murmurando. Y acuérdense que la Biblia dice que ni los chismosos, ni los murmuradores, ni los mentirosos, ni idólatras, ni borrachos, ni los que practican brujería, hechicería irán al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que leamos su palabra. Dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna. Entonces tenemos que escuchar, que escudriñar las escrituras para que podamos crecer, para que mientras el hombre viejo de la carne se va acabando, se va desgastando, nuestro hombre espiritual, nuestro interior, lo que es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu fluya y crezca hasta llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces en esta hora vamos a orar por la paz del mundo. Esta va a ser nuestra oración hoy. Y también por la paz de nuestro hogar, que es muy importante, que no haya pleitos, que no haya celos, que no haya golpes, que no haya violencia. Tenemos que orar que Dios sea el que habite en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida, Señor, y que en esta hora te pedimos por la paz del mundo, Señor. Mira a aquella gente en la guerra que muere, aquellas familias que quedan desintegradas porque falta el jefe del hogar, Señor, porque falta un hermano, un familiar, un miembro de la familia, y quedamos tristes. Y todo eso es a causa de las guerras, de que los gobiernos están en pleito, porque nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de ti, Señor. Permite que ellos puedan pensar que un día vamos a dejar esta tierra y vamos a dar cuentas a ti de todo lo que hicimos en esta tierra. En Apocalipsis dice que tú tienes en el libro de la vida escrito los nombres de aquellos que fueron lavados con la sangre del Cordero, y también tienes escrito toda palabra que salió de nuestra boca, toda hecha para poder juzgarnos en el día del juicio final. Pero los que hemos sido lavados con tu sangre, tú has perdonado, tú has borrado nuestros pecados, Señor. Te rogamos por la paz en los hogares cristianos, Señor, que tú quites todo pleito, toda ira, toda envidia, todos celos. Señor, que podamos vivir una vida conforme a ti, sabiendo que tú eres el que habitas en nuestros corazones y en nuestros hogares. Señor, una vez más, nos unimos a las oraciones por la paz del mundo. Que los gobiernos lleguen a un entendimiento, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Que esa paz que tú prometiste, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, sea una realidad en nuestras vidas. Que no solamente sean palabras que se las lleva el viento, sino que podamos ser hacedores, oidores de tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Esperamos que la paz de Dios reine en su hogar y en sus corazones, y que Dios sea el que guíe su vida a toda verdad, a toda justicia, y la paz de Dios que habite siempre en sus vidas. Dios les bendiga. Esta fue la oración del día. Orar por la paz del mundo. Amén.